¿Cómo están, amados hermanos en Cristo? Les saludo en el nombre del Señor. Damos gracias a Dios por que podemos reunirnos en el Día del Señor. Recuerden una de las cosas más importantes que en este día, que es crucial para Chile en el tema de las elecciones, primeramente es el Día del Señor. Por lo tanto, necesitamos reconocer que este día es el día en donde nuestra mente primariamente debe estar enfocada en el Señor y posteriormente es lo que Él va a hacer en nuestro país en referencia a las elecciones. Así que el día de hoy queremos enfocarnos y seguir con nuestra predicación de Romanos capítulo 6, en donde estamos haciendo una serie de cómo vivir muertos al pecado, cómo vamos a tratar con el pecado en nuestra vida. Y una de las cosas importantes que hemos estado viendo es que vamos a identificarnos con el Señor. Entonces, esta identificación con Cristo nos va a ayudar a una vida santa. Y en medio de todo esto, Dios va a hacer una obra de santificación que ha prometido a todos los creyentes. Entonces, hoy día vamos a establecer la verdad teológica de lo que significa sepultado con Cristo para caminar en una vida nueva. El tema de hoy se llama la verdad teológica, sepultado con Cristo para caminar una vida nueva. Entonces, antes de todo, antes de que leamos el texto, quiero dejarles muy claro que Dios ha hecho una obra con el creyente para, como dice Filipenses, el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar en el día de Jesucristo. Entonces, hoy día vamos a desarrollar estos versículos a lo largo de Romanos que nos van a enseñar principalmente vivir en santidad unido con Cristo. Vivir en santidad unido con Cristo. Entonces, primeramente vamos a leer los versículos, vamos a recordar los versículos de la semana pasada en Romanos capítulo 6, versículos del 1 al, al 7 para entender un poquito el contexto, pero nos vamos a enfocar en los versículos 3 y 4. Dice así la palabra de Dios. Dice, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? De ningún modo, dice el apóstol Pablo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que nuestro cuerpo del pecado sea destruido a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque él que ha muerto ha sido libertado del pecado. Oremos al Señor. Padre, confiamos en ti y queremos pedirte en el día de hoy que usted obre conforme a su voluntad para tratar con nuestras vidas, principalmente en este tiempo tan extraño, tan lleno de incertidumbres políticas, sanitarias, con tantas situaciones que Dios nos ha permitido vivir en el 2020, ya casi terminando este año. Queremos darte la honra y la gloria a ti, Padre, y para que a través de su palabra, que es expuesta, esté tratando con nuestros corazones e identificándonos con Él. Ayúdanos, Señor, a reconocer esta unidad que tenemos con Cristo y lo más importante, vivir para tu gloria. Perdónanos, Señor, si estamos tan enfocados en nosotros mismos que no entendemos la profundidad teológica que está en la Escritura y cómo poder aplicarla y vivirlo en una forma práctica. Ayúdanos, Señor, conforme a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. La verdad teológica, sepultado con Cristo para caminar en una vida nueva. Una de las cosas que aprendí en algunas clases del seminario y como las que sigo aprendiendo en mis clases teológicas, que
la diferencia que tenemos con otras religiones, principalmente con religiones que tienen a un Dios, es que las otras religiones no pueden decir lo que los cristianos podemos decir. ¿A qué quiero decir con eso? Por ejemplo, Buda, en ningún budista puede decir que él se ha identificado con la vida de Buda o que él está unido espiritualmente a Buda. Los que creen en los musulmanes nunca podrían decir que Alá, que este Dios musulmán, vive en ellos y se identifican en ellos. Entonces, comparando estas dos religiones, que son religiones que son muy populares a lo largo del mundo, comparados con el cristianismo, ninguno de ellos puede decir que Dios vive en ellos, o que su Dios vive en ellos, tanto Buda como Alá. Pero en este caso, el apóstol Pablo desarrolla estos versículos para un concepto en el Nuevo Testamento que es crucial para la vida cristiana. Así también nosotros para que podamos andar en novedad de vida. Y este concepto crucial en el Nuevo Testamento para una vida cristiana que le glorifique, está basado en principios de la identificación como creyentes en la muerte y en la resurrección de Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo viene concluyendo del capítulo 5 la idea de la justificación, la idea de que tenemos beneficios espirituales que son muy importantes para la vida cristiana. Y esta idea de haber sido justificado delante del Padre por medio de la fe, es decir, que Él aplicó justicia a nosotros cuando nosotros no éramos justos, ahora Dios nos enseña a reflexionar a través de su palabra en esta identificación con Cristo. La semana pasada estuvimos viendo algunas introducción a esta idea de la adopción, de la justificación y los beneficios que tenemos de haber sido justificados por medio de la fe. Ahora, el concepto de muerte y resurrección es clave para interpretar este pasaje. Por ejemplo, el cristiano no solo recibe los beneficios de la salvación por gracia, la clave de este pasaje es la capacidad del cristiano para dejar la vida pecaminosa atrás y un compromiso clave principalmente con una vida santa por medio de la obra del Espíritu Santo y de Dios. Entonces, en una mirada detallada del capítulo 6, Romanos capítulo 5 enfatiza que la esperanza que tenemos los creyentes es tan segura que no puede ser derribada con este pensamiento de antinomianismo. Eso quiere decir que hagamos lo que queramos para que nos derrame gracia. El pecado y la muerte no pueden porque han sido vencidos por la muerte y la resurrección del Señor. Entonces, hoy día nos vamos a enfocar en los versículos 3 y 4, en esta unión con Cristo. Vamos a ver en los versículos 3, en el versículo 3 y en el versículo 2 vamos a ver cómo andar en novedad de vida, cómo nosotros podemos andar en novedad de vida. Entonces, en el capítulo 6 del capítulo de los versículos 2 al 14, el apóstol Pablo rechaza el argumento antinominiano, que quiere decir la idea de que la ley no nos interesa y podemos vivir solamente en la gracia y tenemos el derecho a pecar. Ahora, la gracia que los creyentes recibieron es tan poderosa que rompe el dominio del pecado. Entonces, lo que vamos a concluir es que un creyente puede vivir en novedad de vida, que un creyente puede vivir en santidad. Entonces la gracia no implica simplemente el perdón de pecados, sino que también implica una transferencia del señorío de Cristo a los creyentes. Ya no están bajo la tiranía del pecado. Y esto es clave para determinar lo que vamos a enseñar de la primera idea de la unión con Cristo. La gracia no implica simplemente el perdón de pecados, sino que también implica la transferencia del señorío de Cristo y de Dios en los creyentes, ya que no están bajo el poder de la tiranía del pecado, es decir, no están bajo la esclavitud del pecado. Entonces,
por ejemplo, en el versículo 3, a medida que los creyentes experimentan la victoria sobre el pecado, aumenta la confianza y el triunfo total completo sobre la muerte y sobre Cristo, perdón, sobre el pecado. Entonces, mientras más vamos experimentando victoria, mientras más vamos apartándonos del pecado, claramente va a haber un triunfo total y vamos a tener más confianza en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuál es el concepto en el versículo 3? Recuerden que lo que dice en el versículo 3 dice, de ningún modo o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte. Y esta idea en Cristo es crucial para entender la vida cristiana y claramente la santificación. Una de las cosas que muchos quieren vivir es vivir en el poder de su fuerza. Muchos han venido del concepto católico romano, en donde sus obras, en donde su esfuerzo humano para llegar a ser santo, todavía está como esa cosmovisión impresa en su mente. Es como una tradición que es muy difícil de sacar, principalmente en el contexto latinoamericano. Entonces, Pablo va a mostrar la claridad de qué significa ser bautizado en Cristo Jesús. Lo primero que tenemos que destacar, que el apóstol Pablo no está hablando sobre el bautismo de la inmersión, es decir, cuando tú eres bautizado, cuando tú haces una confesión pública de tu salvación, sino que la opinión mayoritaria de la idea de en Cristo se refiere a la unión espiritual con su Señor. La unión espiritual con su Señor. Ser bautizado, el sinónimo de ser bautizado quiere decir en el nombre de Cristo, es decir, que los bautizados pertenecen a Cristo y están unidos con el Señor. Y esto es un concepto muy importante y muy espiritual, porque los que no son cristianos no lo logran comprender. Muchos pueden vivir en un activismo religioso, pueden pensar que son cristianos, pero no pueden experimentar la unión espiritual que no se puede eh, graficar de algún modo, a no ser que sean con los textos que nosotros tenemos, porque es una experiencia de estar unidos con el Señor y espiritualmente, tanto en su sufrimiento como en su resurrección, en su muerte como en su resurrección. Por lo tanto, dice el capítulo 4, el capítulo 6, versículo 4 dice, por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también andemos en novedad de vida. Entonces, vamos a determinar eso un poco más adelante, lo que es el versículo 4, dice, porque si hemos sido unidos a él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección, sabiendo que este viejo hombre fue crucificado con él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Entonces, lo que Pablo está tratando de decir es que existe un trabajo espiritual y existe un concepto espiritual que es muy importante determinar en la vida del creyente, es decir, que tú estás unido o estamos unidos espiritualmente con la esencia o no me quiero equivocar hablando de esencia, sino que con Cristo crucificado, muerto y resucitado. Entonces, la idea es que hemos muerto con Cristo espiritualmente al pecado, pero creemos también que viviremos con Él. Entonces, espiritualmente nos identificamos en su muerte, nuestro pecado está crucificado, está muerto como fue con Cristo, y posteriormente la resurrección también nos identificamos con Él para estar unidos espiritualmente. Como Él venció el pecado, nosotros también lo podemos vencer. Vamos a hacer unos pequeños análisis del capítulo 6. Ahora, es un parámetro solamente, es decir, un panorama. En el capítulo 6, un pequeño análisis de las expresiones con Cristo, que son clásicas y también son muy importantes de terminar en
en la Biblia y principalmente en los escritos paulinos o los escritos de Pablo. Por ejemplo, en el capítulo 4, del 4 al 8 dice, nosotros fuimos sepultados juntamente con él. Estamos unidos en su muerte. Nosotros fuimos crucificados juntamente con Él. Hemos muerto con Cristo, viviremos juntamente con Él. Y las expresiones nos muestran una unión con Cristo que está en el progreso del pensamiento del apóstol Pablo. La idea es, por tanto, como Pablo viene diciendo en el versículo 4, por tanto es el versículo posterior del versículo 3 que indica la implicación extraída de nuestro bautismo y nuestra participación con Él en su muerte. ¿Qué quiere decir con eso? Es que nosotros somos sumergidos al momento de creer en Cristo para identificarnos en su muerte y en su resurrección. Entonces, la idea de la identificación o del bautismo es tanto como tú y nosotros hemos hecho este bautismo externo en donde le estamos diciendo a las personas, hemos muerto al pecado y estamos resucitando para una novedad de vida. La misma idea, aunque no es la idea de lo que el apóstol Pablo está graficando, él lo está tomando desde un concepto muy espiritual que no se puede graficar físicamente, es decir, lo que pasa en el bautismo físico, cuando tú haces o hacemos un bautismo de una persona, esta persona ya ha sido bautizada espiritualmente, ya ha sido sumergida espiritualmente. La palabra baptizo, que quiere decir sumergir en agua, ha sido sumergido espiritualmente para vivir en novedad de vida. Ahora, en segundo lugar, en el versículo 3 es una figura representativa. Como el apóstol Pablo lo dijo en Romanos 5, versículo 12, dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero como el pecado no se imputa cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés y aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, en la cual es figura del que ha de venir. Pero no sucede con la dádiva, hablando de la gracia como con la transgresión, porque si la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para mucho. Tampoco sucede con el don como vino por medio de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio surgió a causa de la transgresión, resultando en condenación, por la cual la dádiva, la gracia, surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación. Porque si la transgresión de uno por medio de este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo, a los que reciben la abundancia de gracia y el don de la justicia. Así pues, como la transgresión resultó en condenación a todos los hombres, así también un acto de justicia resultó en justificación de vida por todos los hombres. Entonces, porque así, por la desobediencia de uno, muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos. Y ahí el apóstol Pablo comienza a introducir la figura representativa como un nuevo Adán, una nueva figura de la raza humana que es completamente que va eliminando progresivamente el pecado hasta cuando Él venga y nos glorifique y nos haga sin relación con el pecado. Y esto es un principio muy importante en la vida del cristiano. Porque si nos identificamos con Cristo en su muerte y en su resurrección, también nos identificamos en una vida santa, en una unión espiritual con el Señor. En esta unión espiritual, en lo que Pablo acaba de argumentar, es que Cristo es el postrer Adán, o el último, el nuevo Adán. Como Adán pecó y se transgredió y cayó sobre la humanidad la pecaminosidad, para que todos fuéramos pecadores por la transgresión de uno, así como el primer Adán afectó a todos los seres humanos para introducir el pecado y la muerte, así también Cristo es figura representativa de aquellos que le pertenecen y han sido salvados
por la sangre redentora de nuestro Señor. Entonces, esta idea es crucial porque a referencia del viejo hombre, ho palios, antropos, este viejo hombre, en el versículo 6 se refiere a quienes éramos en Adán, describiendo la existencia de una vida antigua, que todavía, como lo dijimos la semana pasada, tiene residuos pecaminosos en nuestra vida. Pero Cristo a lo largo del texto se refiere como el último Adán, la figura representativa de una nueva humanidad, de alguien que ha sido bautizado en él, se puede identificar con el Mesías que ha muerto, ha vencido la muerte, pero no ha tenido relación con pecado. Entonces esto es importante porque es la clave de la vida espiritual. En Cristo tú puedes, y yo, y todos los cristianos podemos vivir en novedad de vida. En Cristo nosotros podemos vencer el pecado. En Cristo nosotros espiritualmente podemos vivir una vida santa para la gloria de Dios. Entonces, este postrer Adán, el que trae salvación para una vida nueva. La palabra sin tapto, sin tapto, que quiere decir enterrado con Cristo o sepultado con, es la forma de pensar del apóstol Pablo a lo largo del Nuevo Testamento. Es la clave de la teología paulina. La idea de ser sepultado con el Señor es una reflexión, como dije yo delante, crucial para la vida santa. El cristiano no puede vivir ignorando que ha muerto a sus pasiones y a sus deseos para vivir una vida santa. Entonces, un cristiano que no entiende este principio fundamental en la vida cristiana, espiritual, o es una guagua que no puede discernir la realidad del pecado y la profundidad del pecado y no logra entender que su vida está escondida, como dice Colosenses capítulo 2. Por tanto, de la manera que recibiste a Cristo Jesús, andad en él, firmes, arraigados e edificados y confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis instruidos, rebosando de gratitud. Mirad que nadie os haga cautivo de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición del hombre, conforme a los principios elementales del mundo, sino con Cristo. Porque toda la plenitud de la deidad está en él. Habéis sido completos en él, que es la cabeza, el poder y autoridad. En él también fuiste circuncidados con la circuncisión hecha, no hecha de manos, para quitar el cuerpo de carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados en el bautismo, en el cual también habéis sido resucitados con él, por la fe en la acción del poder de Dios, que le resucitó entre los muertos. Entonces el apóstol Pablo tanto en Efesios como en Colosenses, está mostrando la idea de ser bautizados en él espiritualmente para vivir una vida santa. Y no nos tienen que engañar a través de sutilezas y filosofías huecas conforme a los principios de este mundo y no según la idea de Cristo, con una mente de Cristo, con una forma de pensar completamente distinta al mundo. Y esta va a ser la clave para la vida victoriosa. Habiendo lo que dice en Colosenses 13, y cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, habiéndonos perdonado todos nuestros pecados y habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos que estaban en contra de nosotros, que nos era adverso, era contrario, y ha quitado en medio, clavándolo en la cruz, habiéndonos despojado a los poderes y las autoridades, e hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. ¿Qué beneficios espirituales más tan profundos, tan poco estudiados? Porque estamos acostumbrados a vivir en nuestras fuerzas y no estudiamos el texto bíblico para reconocer que tenemos una identificación con Cristo. Una identificación con Cristo. Entonces,
Esta idea de la unión con Cristo es una de las verdades más preciosas de todas las Escrituras. Es la doctrina de la unión del creyente con el Señor Jesucristo. El concepto de estar unido con Cristo es el que habla de una intimidad espiritual que ninguna otra religión la tiene. Más vital que se puede imaginar entre el Señor y su pueblo. Aunque Cristo se relaciona con los creyentes como el Señor, el amo y el Salvador, el Maestro, no están meramente asociados con Él como el objeto de su gracia salvadora y su amor. Es decir, claramente Él se va a relacionarnos no tan solo como un salvador, sino que como un maestro, como un señor, como un profesor, como un papá, con una intimidad espiritual. No es que los cristianos simplemente adoren a Jesús, obedezcan y oren a Él, aunque son grandes privilegios espirituales y son suficientes y son importantes. El lugar se identifican tan íntimamente con Él y Él con ellos que las Escrituras aseveran que están unidos a Él. Y Él está en ellos y ellos están con Él. El Señor y su pueblo comparten una vida espiritual en común, de tal manera que Pablo pudo afirmar que nuestra vida está escondida con Cristo. Es decir, como fusionados, como dice Colosenses capítulo 3:3. Que Cristo es nuestra victoria y nuestra vida en Colosenses 3:4. Y que Cristo vive en nosotros, Gálatas 2:20. Son conceptos muy profundos y espirituales que ningún ser humano puede entender de otra religión claramente enfocados. Ninguno dice yo vivo en Alá, o Alá está en mí, o Buda está en mí, o yo estoy unido en Alá o unido en Buda. De ninguna forma esta idea es tan profunda. Por ejemplo, Colosenses 3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Algo va a pasar que seremos como Él, estaremos satisfechos en Él y no hay ninguna otra cosa que nos satisfaga que no sea Cristo. En Efesios 2 dice, Él dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Anduviste en otro tiempo con la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Eso quiere decir que un cristiano no puede satisfacer su carne por medio de pensamientos que abundan a los deseos pecaminosos y carnales. Éramos por hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, como dijimos la semana pasada, ya no podemos vivir alimentando al viejo hombre para que este viejo hombre viva conforme a lo que él quiere, sino que debemos eliminarlo, sepultarlo como muerto para que usted muera y viva Cristo en usted. Es decir, el nuevo hombre va a vivir. El viejo hombre ya fue sepultado y ahora vivió este nuevo hombre que piensa como Cristo, que habla como Cristo, que tiene la mente de Cristo, que va a vivir como Cristo y va a tener la visión de Cristo como Él vive. Como dice acá, Dios, que es rico en misericordia, que con su gran amor que nos amó, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia habéis sido salvados. No es solamente en el concepto de la salvación, de la vida espiritual, sino que nos capacita para vivir una vida espiritual correcta. Dice que nos resucitó en los lugares celestiales. En el versículo 8 me voy a saltar, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos una hechura, una novedad de vida, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano
para que anduviésemos en ella. Es decir, Dios tiene preparado de antemano obras que va a hacer por medio de nosotros cuando nosotros en nuestra mente nos identificamos con Cristo y que claramente estamos unidos con Él espiritualmente y vamos a poder tener esa mente de Cristo y actuar como Cristo actúa. Cristo actúa como representante y sustituto de ellos, es decir, Dios considera que aquello que Cristo ha realizado en el nombre de su pueblo, que ha contado para ellos como si hubiera sido hecho por ellos mismos. Esta unión con Cristo, los creyentes han sido crucificados con Él, han muerto, han sido sepultados con Él, han resucitado y han sido claramente van a vivir en el cielo y Él es el mediador de todos los beneficios de la salvación. Porque Dios el Padre nos bendijo con toda bendición espiritual. Es una unión espiritual íntima, exclusiva del cristianismo. Y no existe ningún Dios que tenga esta relación íntima con su Creador. Hermanos, cuando tú estás buscando esa intimidad, esa unión con Cristo, te identifican con Cristo, puedes vivir más profundamente el cristianismo. Puedes tener paz en tu corazón y puedes reconocer que cuando existen problemas, Dios está contigo. Y si Cristo venció la muerte, venció los momentos difíciles, venció la humillación, supo callar, supo hablar o vivir en humildad, supo perdonar, supo amar, supo hacer todo lo que está descrito de Él, humanamente hablando, como Cristo en su humanidad vivió. Nosotros podemos andar en novedad de vida y no podemos decir que Él no ha experimentado lo que nosotros vivimos. En sufrimiento, en dificultades, esta unidad, esta unión con Cristo te identifica con Él y puedes pensar como el Señor. Hay beneficios de la redención. Por ejemplo, en Efesios dice que nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Ese es el propósito de la salvación. El propósito de que hayamos sido salvados es para que seamos santos. Para que el que comenzó la obra en Cristo nos va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Nos predestinó como hijos mediante Jesucristo conforme al beneplácito de su voluntad para la alabanza de la gloria de su gracia. Nos ha impartido sobre nosotros el amado. Entonces, las implicaciones claras del versículo 3 y 4 es que existe una referencia de la teología de la unión con Cristo, con lo que Dios es la esencia de la Trinidad, la unidad perfecta. Ahora también existen conceptos a lo largo del Nuevo Testamento que los creyentes también tienen una unidad espiritual con el Señor. El Hijo de Dios debe descubrir por la palabra y por medio de la enseñanza que está unido al Señor. Que espiritualmente tú tienes a Cristo en ti, en tu mente, que tú puedes pensar y que podemos pensar como el Señor si nos sometemos a su voluntad y al Espíritu Santo. Los creyentes son como Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo es uno. Los creyentes también pueden vivir unidos a Cristo, a su Espíritu Santo y al Padre. Es decir, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esa Trinidad perfecta en la unidad, nosotros podemos vivir con el Señor. Por ejemplo, los creyentes son unos con el Padre, uno con el Hijo, uno con el Espíritu Santo. Se afirma que estamos en el Padre en nosotros y el Espíritu también habita en nosotros. Voy a darles algunos versículos. Por ejemplo, 1 Tesalonicenses 1:1 dice Pablo, Silvano, a la iglesia de Tesalónica, en Dios Padre, en el Señor Jesucristo, gracia y paz. Que la iglesia en el Dios Padre, en el Señor Jesucristo y obviamente gracia y paz. Por ejemplo, en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 15, dice, todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Romanos 8:9 dice, sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu,
si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros, porque si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. La intimidad espiritual es tan maravillosa, es tan profunda. Por ejemplo, en 2 de Timoteo 1:14 dice, guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. Y en 2 de Pedro 1:4 dice, por medio de las cuales nos ha concedido preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, como el apóstol Pablo está diciendo, tenemos muchos beneficios para vivir una vida espiritual que Él quiere que nosotros la vivamos. Que Él quiere que nosotros pensemos y nos identifiquemos que estamos unidos en el Señor. El Espíritu Santo mora en nosotros, pensamos como Cristo, andamos como Él y podemos practicar lo que Él vivió. Por eso tenemos tantas bibliotecas de personas y hermanos en Cristo y hemos visto obras maravillosas cuando un cristiano se somete al Espíritu Santo y se identifica con él. Un hombre que puede adorar a un artista o cantante o una mujer, nunca puede decir yo me puedo identificar con él y vivo su forma de pensar. Si yo adoro a Buda, yo no puedo decir yo soy como Buda. O si yo adoro a Alá, yo soy como Alá, o puedo vivir como Alá, me identifico con él y puedo vivir en su sufrimiento y también en su resurrección. Ninguno puede decir eso. Ninguno puede decir lo que ha hecho incluso otros creyentes, sino que los otros creyentes y la buena obra que nosotros hemos visto en ellos es su identificación con Cristo, su oración, su meditación, su forma de pensar, sus obras, su sometimiento en su mente a la palabra de Dios y a la obra del Espíritu Santo. Entonces la pregunta clave es, ¿cómo vamos a andar en novedad de vida? Por tanto, como hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo en su muerte, nos identificamos con Él a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también andemos en novedad de vida. La idea es, estamos sepultados juntos para llegar a ser ubicados en su tumba como Él. Los que somos bautizados en Cristo en su muerte, esto significa que somos sumergidos en su muerte, inmersos junto a ella y hemos sido unidos en su muerte por medio del bautismo, entonces también fuimos sepultados mediante su muerte y ahora participamos con Él. Y tenemos una unión espiritual. Qué profundo, hermanos. Qué profundo es decir que Cristo habita en ti y Cristo habita en mí y que puedo tener su personalidad. Si soy más como Cristo, más personas pueden ver a Cristo en mí. Aquellos que enfatizan este paralelo no pueden comenzar a enfatizar, por ejemplo, su muerte y su resurrección como algo eh, eh, solamente crucial, sino que lo que Pablo quiere enfatizar no es que nos identificamos solamente en la muerte y en la resurrección de Cristo, en su muerte y en su resurrección, sino que lo que Pablo quiere enfatizar es que la mente de los lectores han muerto al pecado, han sepultado su viejo hombre y han resucitado con Cristo para que participemos con Él en santidad. Él no pecó, pero nosotros sí. En resumen, el punto principal es, deben andar en vida nueva. ¿Por qué? Porque ustedes han muerto al pecado y ahora hay otra persona en ti. Eres Pablo en Cristo, Juan en Cristo, Pedro en Cristo, para andar en novedad de vida, para vivir. Cristo está con nosotros, está caminando. Hay muchas ilustraciones donde dice, no, es que estás con el Señor. La idea, estas ilustraciones, estas imágenes, es que el Señor camina contigo, pero la idea espiritual es que Dios está contigo. Y es tan profundo eso. Es tan profundo cuando uno piensa como, pobrecito de mí,
nadie quiere estar conmigo, estoy solo, nadie me comprende, tengo dificultades. Para los hombres solteros, mujeres solteras, para las viudas, los viudos, los huérfanos, para un matrimonio difícil, para una mujer que se siente incomprendida en el matrimonio, hijos que piensan que nadie está con ellos. Si son cristianos y comienzan a profundizar en esta realidad espiritual, estás unido con el Señor. Por lo tanto, puedes vencer la depresión, puedes vencer el pesimismo, la falta de esperanza y los momentos difíciles de tu vida, en donde nadie me entiende, nadie entiende mi sufrimiento, nadie ha vivido de esta forma, porque en realidad estamos muy enfocados en nosotros mismos y no nos enfocamos en nuestros deseos, en nuestras pasiones carnales y no en la identificación con Cristo, en su muerte y en su resurrección, que nuestra mente logre pensar para andar en novedad de vida. La palabra designa asociación y una participación. Aquellos que van a enfatizar esta idea. La idea es que la cláusula de propósito es equivalente a una cláusula imperativa. Aunque es equivalente, existen otros imperativos en el versículo 11 al 14, pero es la idea de que debemos andar en Cristo. Así como también dice en el versículo 11 al 14 de Romanos 6, así como también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Esa es la idea. Considérate muerto al pecado. Muerto al pecado. Vas a poder vencer el pecado cuando entiendes, si eres un hijo de Dios, te identificas, estás unido con Él, puedes vencer tu pecado, sea cual sea. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no obedezcáis sus lujurias, ni permanecéis en los miembros de vuestro pecado como instrumento de iniquidad, sino que presentaos vosotros mismos como vivos entre los muertos, vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Hermano, no existe otras personas más capacitadas para poder hacer cambios en nuestra sociedad, en nuestra familia, en nuestro entorno, que las personas que se identifican con Cristo y pueden vivir en su muerte y en su resurrección. Espiritualmente es muy profundo. Como dice acá, vivo entre los muertos. Hay una ilustración puedo pensar siempre yo me recordaba cuando tenía que trabajar en muchas oportunidades secularmente y tenía que viajar grandes distancias, a veces con los metros llenos, con muchas personas en los microbuses, a veces en el auto, y pensaba esta idea de las personas, espiritualmente hablando, esa cantidad de personas en los metros. Y cuando yo leía estos pasajes decía, ellos están muertos y yo estoy vivo. Su cosmovisión, toda su vida la interpretan de acuerdo a la muerte, pero yo la interpreto de acuerdo a la vida. Todo lo que yo hablo lo debo interpretar de acuerdo a la vida en Cristo y no de acuerdo a la muerte. Así que, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino que bajo la gracia. Así Pablo pudo ser un gran misionero. Y puedo vivir la vida espiritual cuando tú tengas problemas con el enojo, con el pecado. Y por eso Pablo pudo vencer los momentos difíciles, se transformó en un pacificador, se transformó en un misionero, en un pastor, porque se puso los lentes espirituales diciendo, yo estoy con Cristo y Cristo mora en mí, por lo tanto tengo poder para vencer el pecado. Eso es un problema que muchos no nos identificamos con Cristo, sino que nos identificamos con nosotros mismos. Y cuando nos pasan a llevar, no pasan a llevar a una persona, sino que me pasan a llevar a mí y me quiero vengar porque soy identificado con el yo y no con Cristo. Entonces, así como como Pablo hablamos que es una especie de imperativo, el verbo dice debemos caminar, indica que contempla la vida moral de los creyentes. Deben vivir de la manera como resultado de morir y ser sepultados con el Señor. De este modo defienden la acusación contra el antinomianismo, es decir, vivamos
pecando para que la gracia no abunde de ninguna manera. Así también nosotros debemos andar en novedad de vida. La idea es un kainotei, que es griego, kainotei, nueva, una nueva forma de vivir, una calidad nueva, fresca. Es la resurrección de Cristo. Es simplemente no tan solo en el futuro, podemos vivir en una resurrección de una vida santa. Es una nueva forma de vida, una vida espiritual que los creyentes en Jesucristo tienen, una fresca vida en la identificación con la resurrección. Además, el comienzo de una vida espiritual también se garantiza la resurrección futura. Es decir, si tú has logrado vencer el pecado y vives en novedad de vida y vives en esta vida fresca, abundante, en donde corren ríos de agua viva espirituales, puedes andar en novedad de vida. Y esto es muy crucial para poder entender la vida espiritual. Hay personas que intentan hacer vidas espirituales, por ejemplo, los budistas, los Hare Krishna, todas estas religiones medias místicas, en realidad con meditaciones y con constelaciones y la idea del universo y de la meditación y dejar en blanco su mente, es tan peligroso porque están enfocándose en sí mismos y claramente, como no son creyentes, son influenciados por el enemigo, por Satanás. Entonces, el peligro de esta idea de no identificarse con un modelo a seguir que es Cristo, nunca pueden vencer el pecado y siguen pecando porque no van a vivir una vida santa con sus propios medios. Por medio del bautismo y la consideración de su significado, estos primeros cristianos convertidos habían llegado a una relación personal muy estrecha con su Señor y su Salvador. El significado de una abnegada muerte, el significado de una muerte había llegado a una bendición en sus corazones por el Espíritu Santo. Ahora Pablo les recuerda a los lectores, que Cristo ha resucitado de la muerte por medio de la gloria y así también con el poder majestuoso del Padre, puesto que los amados del Salvador están en Él, siendo la relación muy estrecha e inseparable, deduce y claramente en el propósito de la resurrección como la meta, para que andemos en vida nueva, una vida no dedicada ya al pecado, sino al Trino Señor. Pablo está diciendo algo muy espiritual en Efesios 3. Dice, por esta causa doblo mis rodillas al Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien recibe toda la familia del cielo y de la tierra, que os conceda conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con el poder de su Espíritu en el hombre interior. De manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones, arraigados y cimentados en amor. Cristo debe morar en nosotros. Si soy identificado con Él, seas capaz de comprender con todos en la iglesia cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, de conocer el amor que sobrepasa todo conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de la plenitud de Dios. Llenos del Señor, saturados con la palabra, guiados por su Espíritu Santo, viviendo para su gloria. Ya pienso ahora como creyente, soy distinto, soy Cristo. Somos pequeños Cristos. Conclusión, el tema principal de algunos puritanos era cultivar una vida santa. Y tenían algunos de ellos 3 argumentos importantes. Concretamente son para cultivar una vida santa, para andar en novedad de vida. La primera es la imitación del carácter de Jehová, el Yahweh del Antiguo Testamento. Como él dice en Primera de Pedro, que es un versículo aplicado del Antiguo Testamento, sed santo porque yo soy santo. La santidad de Dios debe ser nuestro primer estímulo para cultivar una vida santa. Trátese del Padre, la justicia, la santidad, la integridad,
el espíritu, esfuérzase por pensamientos de Dios mediante su palabra. Una mente con Él, vivir y actuar como Dios lo haría. Un hombre, Stephen Charnock, dice lo siguiente: esta es la principal manera de honrar a Dios. Glorificamos al Dios, no tanto adorándole con admiraciones elevadas o expresiones fluidas o servicios pomposos a Él, sino que cuando aspiramos a conversar con Él con espíritu sin mancha y vivamos para Él, viviendo como Él. Andar en novedad de vida es imitar el carácter de Jehová. Andar en novedad de vida no es cultivar admiración. Él necesita la gloria, siempre lo hacemos. Pero conversar con Dios, con un espíritu sin mancha, para vivir para Él y viviendo como Él. ¿Cuántas veces has caminado con Dios? No caminó con Dios. Has andado espiritualmente, conversando con Dios, separado de todo el ajetreo para vivir con el Señor. ¿Cuánta falta nos hace espiritualmente andar con Él, en Él, con un espíritu sin mancha y puro delante de Él? Sed santos porque yo soy santo. Segundo, conformidad a la imagen de Cristo. Es el tema favorito del apóstol Pablo en Romanos, en Efesios, en Colosenses. Haya pues en vosotros este sentir como hubo también en Cristo Jesús, el cual no estimó ser igual a Dios como cosa hacia que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Filipenses 2, del 5 al 8. Cristo fue humilde, dispuesto a ceder sus derechos con el fin de obedecer a Dios y servir a los pecadores. Si usted ha de ser santo, Pablo dice, sea de igual pensamiento, humilde, dispuesto a ceder sus derechos. Santo, dispuesto a ceder su derecho en humildad. Qué maravillosa forma de vivir y cultivar la santidad. Y la tercera y última forma de cultivar santidad para andar en novedad de vida es sumergir o someter la mente al Espíritu Santo. Someter tu mente al Espíritu Santo. En Romanos 8:6, Pablo divide a las personas en dos categorías: a aquellos que se dejan controlar por las naturalezas pecaminosas, a aquellos que ponen la mente en la carne, en los deseos carnales, o a aquellos que siguen al Espíritu y piensan las cosas del Espíritu. El Espíritu Santo fue enviado para llevar la mente del creyente a tener la mente de Cristo. Fue dado para santificar a los pecadores, a los que han sido santos progresivamente se inclina bajo su control. Roguemos para que seamos siervos con mente de Cristo espiritual. Por lo tanto, tenemos que tener el carácter de Dios, de Jehová, santo. Sed santo porque yo soy santo. La conformidad a la imagen de Cristo en humildad, en sumisión, en dejar de lado nuestros derechos y someter la mente al Espíritu Santo para pensar las cosas del Espíritu. ¿Qué piensas? Ese es el grave problema del creyente, que piensa cosas que no son espirituales. Lutero dijo una frase que me encanta: nosotros en Cristo es igual a justificación, Cristo en nosotros es igual a santificación. Nosotros en Cristo es igual a justificación y Cristo en nosotros es igual a santificación. Si quieres crecer espiritualmente, vivir una vida santa, identifícate con Cristo. Investiga que estás unido a Él. Muere a tus deseos pecaminosos y anda en novedad de vida, como el principio teológico para vivir en santidad. ¿Cómo estás, amado hermano, hermana? ¿En santidad? ¿En humildad? ¿En sumisión? ¿Estás pensando las cosas del Espíritu? El principio teológico para vivir
y comenzar a vivir en Cristo es pensar como Cristo pensaba. Por eso Él pudo vencer. Pero qué gran promesa nos da. Qué gran promesa nos da que nosotros podemos vivir en Él y que tenemos su mente y que podemos vencer el pecado, identificándonos en su muerte, en su resurrección. Andemos en novedad de vida. Crucifica tu pecado en esa cruz. Muere a ti mismo en esa cruz y vive para la gloria de Dios, en santidad, en humildad, pensando y sometiendo tu mente al Espíritu Santo para andar en Cristo y caminar y vencer de una vez por todas todos esos pecados que te han llevado cautivo a la muerte diariamente y que claramente todos los días de tu vida te sientes avergonzado porque tienes un pecado oculto que nunca has podido vencer porque no te has identificado con Cristo. ¿Cuántos pecados ocultos tienes? ¿Cuántos pecados todavía están en ti que todavía no has podido vencer? Yo todavía sigo luchando con algunos. ¿Tú luchas con algunos? Ahora, hoy día, el apóstol Pablo nos enseñó a andar en novedad de vida, en este concepto teológico tan importante de sepultados con Cristo para caminar en una vida santa, para caminar diariamente en una vida santa. Si todavía luchas con un pecado, eres esclavizado de un pecado, sea cual sea, mentira, engaño, homosexualismo, dificultades o cualquier pecado que todavía está en tu vida, alcoholismo, drogadicción, orgullo, ambición, deseo de poder, una vida pecaminosa, la lujuria, los pecados que hemos identificado a lo largo de Romanos. Por favor, sé que satura tu mente con este conocimiento de que Cristo está en ti y que puedes vencer como Él venció. Y si no eres cristiano, por favor, ven a Jesucristo para que tengas esta unidad espiritual que nosotros podemos tener y que podemos decir, hemos vencido el pecado. No completamente, pero estamos en un proceso para la gloria de Dios. Gracias le damos a su palabra. Por favor, llámanos si necesitas conocer más del Señor. Y si te has arrepentido y has reconocido a Cristo como tu Señor y Salvador, por favor, comunícanos para ayudarte y discipularte para que andes en novedad de vida. Cualquier duda o consulta, nos avisa. Oremos al Señor. Padre Santo, gracias por su palabra. Gracias por la oportunidad que nos enseñas a andar unidos en ti, muertos al pecado y vivos para Dios. Gracias, Señor, porque nos enseñas día tras día a vivir conforme a tu voluntad. Utiliza este mensaje para ayudar a vencer a mis hermanos en los pecados que todavía los tienen encadenados durante años y que no han podido vencer. Ayúdalos a identificarse con Cristo, a que están unidos con Él y que pueden vivir en novedad de vida. Gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias, Padre, por este tiempo. Aunque complicado, sabemos que usted está con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Que Dios los bendiga, amados hermanos, y nos vemos en una próxima oportunidad.